Continuamos en alta frecuencia, edición de miércoles 24 de junio. Y lo vinimos contando en el comienzo del programa, esta jornada de lucha, de reivindicación, de encuentro, de salir a los espacios públicos, a las calles, el banderazo federal a un año de cumplirse la sanción de la ley de emergencia en discapacidad. Para hablarnos de ello, ya estamos en diálogo con Gustavo Goyochea. Él es politólogo, referente nacional del Frente de Discapacidad de Nuevo Encuentro. ¿Nos escuchás, Gustavo? Hola Marcos, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día para ti también. Te contamos, Gustavo, estamos con Mauricio Franco en Radio Comunitaria La Quinta Pata, en Barrio San Vicente, en Córdoba. Bueno. ¿Dónde te encontramos a ti esta mañana, Gustavo? Yo estoy, primero, hola Mauricio, hola compañero, yo estoy en Los Polvorines, en el conurbano bonaerense, partido de Malvinas, Argentina. Mira, píntanos ahí tu aldea, conurbano para el oeste, para el sur. Y esto sería el noroeste, bien. Está la zona de lo que es San Miguel, Pilar, Tigre. Bien. ¿Y urbano, rural? ¿Cómo es ese paisaje de Los Polvorines? Y acá es urbano, tenemos casas demasiadas. Mucha gente pegada acá al lado, pero nada, zona urbana, bastante urbana, digo, con todas las dificultades que significa hoy tener a Milei como gobernante, en el conurbano un sector dormitorio de clase trabajadora. Bien. Ahí un gustazo estar en diálogo contigo, Gustavo, que también nos comentes ahí de tu territorio. Y bueno, ya lo anticipaste, ¿no? El gobierno de Milei, todo lo que salió a la luz con el caso Andis. Esta ley de emergencia en discapacidad pensada, planificada, escrito por un equipo interdisciplinario y diverso, y sin embargo hay que seguir en el reclamo. Gustavo, podemos empezar por esto. ¿Cómo continúa el colectivo unido en discapacidad saliendo a las calles? Mirá, digo, por suerte ahí nos pudimos unificar, nos pudimos unir, digamos, el colectivo de discapacidad en esta campaña federal por la ley de emergencia en discapacidad. El año pasado estuvimos muy atentos y trabajando y colaborando y en lucha, digamos, para el impulso del proyecto de ley que llevó adelante Daniel Arroyo en la Cámara de Diputados, o sea que pudimos generar presión desde afuera, desde las calles, y también trabajando, aportando dentro de la Comisión de Discapacidad, con las reuniones informativas que se hacían dentro de la Comisión de Discapacidad, procurando charlar también con legisladoras y legisladores, tratando de meter el tema en la agenda pública, y me parece que resultó, porque si bien hubo un muy buen trabajo legislativo, también hubo, y yo lo reivindico mucho, un trabajo fuerte en la calle. Digo, con la campaña federal por la ley de emergencia en discapacidad generamos actividades en todo el país en donde se hacían actividades y se visibilizaba cuál era la necesidad y la complejidad de la situación, y yo creo que eso fue como el factor fundamental de alguna manera, porque logramos poner el tema en la agenda pública, que impactara, digamos, la cuestión legislativa y que después se transformara en ley. Algo novedoso, te diría, porque en un momento donde se está atravesando otro montón de cuestiones, que hayamos podido trabajar eso, y que eso caminara en el Congreso, tenga dictamen y camine tanto en diputados como en senadores, la verdad que me parece buenísimo y es una virtud de la lucha colectiva. Tal cual, Gustavo, eso me parece que ahí sigue estando una fortaleza y una esperanza, si se quieren, en los... Bueno, en estos momentos y con esta política, si tuvieras que pensar en la ley de emergencia en discapacidad, los puntos sobre los que el gobierno avanza y su vínculo con esa política de déficit cero, de que se ahorra dinero, ¿cuál sería ahí el punto a abordar?
Mirá, primero señalar que esta ley con la que estamos pidiendo que se reactive hoy, que se ejecute hoy, fue aprobada como 5 veces en el Congreso. Aprobada una primera vez en julio, en donde el Congreso le dio su sanción definitiva, se veta, el gobierno, el Congreso reactiva nuevamente y tiene amplia mayoría de vuelta en 2 cámaras, en donde se voltea el veto presidencial, una acción que no pasaba hace 22 años. Digo, esta cuestión de negación del gobierno viene enmarcada en esta idea de ajuste fiscal que viene llevando adelante el gobierno de Milei. Principalmente, desde mi punto de vista, con una clara idea de desplegar una serie de políticas que intenten acabar de alguna manera con un sector de la población, porque ellos están pensando, vamos a ser así concreto y realista, a una Argentina en donde tenga un pequeño núcleo oligarca, terrateniente, mirá lo que te digo, terrateniente, ni siquiera un productor industrial, terrateniente, una clase media que se vaya destruyendo y un sector amplio, humilde, popular, de alguna manera, una clase baja como lo pensarían, digamos, pobre, bruta y hambreada, para poder dominar de una manera más coherente, digamos. Solo falta escuchar lo que plantea Milei con un montón de cuestiones, con todo su idea de progreso, ¿no? Necesita peones. Y cuando nosotros empezamos a implementar este tipo de cuestiones y empezamos a pelear por derechos adquiridos del colectivo de personas con discapacidad, digamos, en la hoja de ruta de un gobierno que sostiene la ética, la moral, la supuesta ética y moral de esta gente, ¿no? Digo, y descarta los sectores que más requieren del acompañamiento del Estado, digamos, claramente no estamos dentro de su plan de negocios. Nosotros, no sé, el acompañado de los sectores vulnerados, el acompañado de los sectores que requieren de un apoyo del Estado, no está dentro de los que quiere el gobierno nacional. Por lo tanto, somos una variable descartable. Y lo manifiesta claramente, ¿eh? A ver, cuando empiezan a hacer estos ajustes que generan y que quitan presupuesto, que se chorean, porque vamos a ser realistas, digo, más allá de quitar presupuesto, también se roban una parte de ese presupuesto. No nos olvidemos del caso de la Andy, con Diego Españolo a la cabeza, amigo personal del presidente, que después lo desconocen, ¿no? Los porcentajes para Karina Milei, los porcentajes para los Menem, ellos se enriquecieron a costa de sacarle presupuesto y robarse la plata que iba destinada a una medicación, una prótesis, una órtesis, un acompañamiento para seguramente un niño o una niña con discapacidad que lo requiere para vivir. Esa es la idea de país que tiene este gobierno. Esa es la idea que tiene este gobierno, y nosotros como colectivo no entramos en esa línea, en esa idea de país que tiene. Seguramente no somos lo suficientemente estéticos para la idea que tiene este presidente. Pensaba eso, Gustavo, digo, cómo comienzan a tener fuerza algunas ideas o comparaciones con regímenes autoritarios, fascistas, y nuevamente el enemigo público, el torcido, la persona disca, bueno, podemos sumar los colectivos trans. Exactamente. Bueno, esto vos le pegaste en el clavo, porque es eso. Las personas con discapacidad, el colectivo LGTB, entonces no olvidemos del presidente en Davos, me parece que era, atacando, pero directamente acusando de una manera, digo, muy fuerte al colectivo LGTB, acusándolo de pedófilo, una cosa impresionante. Bueno, yo creo que pinta a las claras de la idea que tiene este gobierno sobre qué sector solamente: blanco, eurocéntrico, patriarcal, heterosexual, y ahí le pongo hago comillas, porque digo, surgieron varias cosas, pero bueno, eurocéntrico, patriarcal, capitalista. Está todo bien. Digo, ahora, a mí me parece que la sociedad, como sociedad, tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que poder tener en cuenta un presidente que va y echa puta, perdón por la palabra, pero echa puta por determinados sectores populares, por determinada diversidad, digamos, nuestros pueblos originarios. Digo, ¿qué estamos haciendo? Esto es Argentina, viejo. Quiere manejarse o quiere ser ni siquiera, porque ese virrey, no, digo, un simple esbirro del imperio. Bueno, le pagamos el pasaje y que se vaya con Conan y todos los perros fantasmas a Estados Unidos a vivir.
y que nos deje acá que queremos a nuestro país y queremos que nuestro país surja y que salga adelante y que podamos estar todos y todas adentro de nuestro país, las personas con discapacidad, los colectivos, las diversidades, los trabajadores, trabajadoras, todos. Bueno, este gobierno eso no lo piensa. Y es muy triste porque ante ese despliegue de política, de micropolítica que lleva adelante, está dejando en el camino un montón de gente. Un montón de personas con discapacidad, familias que están viéndose deteriorado su vida, en algunos casos perdiendo la vida por falta de tratamiento, muchos trabajadores y trabajadoras del sector que tienen que dejar lo que hace, y me consta, porque lo he hablado con compañeros y compañeras, un trabajo que lo hacen de corazón y que no pueden llegar a fin de mes y que tienen que de una manera u otra dejarlo o porque no llegan a cubrir la canasta básica, porque también somos trabajadores y tenemos que comer. Sí. Y eso impacta directamente en la calidad de vida de las personas, o sea que la verdad que es un desastre, pocas veces he visto esto, una cosa terrible. Estamos conversando con Gustavo Goyochea desde Los Polvorines, referente nacional del Frente de Discapacidad de Nuevo Encuentro y politólogo que ha tenido la generosidad de atender a Alta Frecuencia. Gustavo, está judicializada la cuestión, hay una convocatoria Comodoro Pi, hay algunos diputados que siguen estando y acompañando. ¿Cómo crees que el devenir, un lado ahí por lo judicial, lo político, las calles y el banderazo, el camino va a ser por ahí? Mirá, yo creo que el camino, desde mi punto de vista, siempre las conquistas se dieron en la calle, con el pueblo en la calle. Me parece que en el momento en que nosotros, como colectivo, pudimos sintetizar ideas y dejar de lado matices y poder unirnos para poder pelear por este objetivo, nosotros ya dimos un ejemplo al pueblo y a la sociedad y a los sectores que hoy por ahí se están disputando otras cosas y que no nos podemos unir. Bueno, la discapacidad dio el primer ejemplo con eso junto con los jubilados, ¿no? Me parece a mí que la solución siempre es el diálogo, la unidad, dejar de lado matices y pensar en un objetivo superador y común. Eso por un lado. Después, las instancias judiciales que se puedan llevar a hacer, una instancia judicial donde se está impulsando juicios políticos a Milei, se están impulsando también en juicios, cuestiones judiciales por el dejar de lado, por el desamparo a las personas con discapacidad. Digo, yo creo que eso tiene que hacerse y tiene que caminar de alguna manera. Y acá es donde también tenemos que hacer hincapié en el rol del Poder Judicial. Un Poder Judicial que, por un lado, insistió en otro momento, el año pasado, al Poder Ejecutivo para que cumpla la ley, cosa que el Poder Ejecutivo se los pasó por las orejas, digamos eso, no le dio 5 de pelota, pero después también tenemos un Poder Judicial que tiene que actuar y que tiene que llevar adelante esto, que hay ejemplos, pero ¿qué pasa, Marcos, con esto? Cuando el Poder Judicial emite una sentencia, un fallo, lo que sea, supuestamente en un país institucional, con su funcionamiento institucional establecido, el Ejecutivo debería actuar y actuar en consecuencia. Bueno, en este caso esto no pasa, porque ya hubo fallos judiciales para que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad y el Ejecutivo no lo cumple. ¿Hay que llevar adelante las cosas en la justicia? Sí. Ahora, tenemos que lograr en algún momento que esta justicia también esté a favor del pueblo, y no solamente al favor de las grandes capitales y de los intereses extranjeros, ¿no? Porque esto es así, digamos, cuando la justicia falla y el Ejecutivo no cumple, herramientas la justicia tiene para poder generar, estos mecanismos, digamos, para poder buscar la manera que esto se puede. Estamos en una república. Si la república y los poderes que la conforman no están funcionando de alguna manera, porque el Ejecutivo no le da pelota al Legislativo y tampoco le da pelota al Poder Judicial, a las cosas que supuestamente deberían hacerse, porque las cosas que los benefician están todos recontentos, son todos amigos, van a jugar al pádel. Pero cuando no es así, la cosa no va. Digo, esto, como decías al principio, raya el autoritarismo. Claro, pensaba eso. Qué calidad de democracia, qué calidad de garantía. Acá nuestro compañero Franco se suma al diálogo.
Hola Gustavo, muchas gracias Hola, Franco. por tus aportes, la verdad que sumamente interesantes. Y qué importante esto de recalcar el agenciamiento corporopolítico, que digo, paradójicamente estas medidas de ajuste pueden llegar a generar en las poblaciones más vulneradas, como decís, jubilados, discapacitados, Claro. incluso universitarios. Lo que yo te quería preguntar es más allá, porque bueno, acá tenemos una postura clara, dialogando con Ujú, vos, digo, nos pongamos un poco, juguemos un poco a ponernos en estos términos retóricos, ujú. mileístas, ¿no? En esta idea de austeridad y de no hay plata. ¿No hay cierta demagogia ahí si pensamos en que una persona que ha sido vaciada privada de sus soportes no nos termina costando más como Estado, digamos, en términos de que se satura un sistema público, en términos de que son otros los apoyos que terminan siendo mucho más caros en esta política de liberar las obras sociales y las coberturas? Digo, al final no hay plata y terminamos gastando más. Pero claro, pero yo creo que en esta línea de pensamiento que vos estás planteando, viene esta idea de lo que hablaba hace un ratito yo, de que hay un sector de la población que sobramos para el gobierno. Hay un sector de la población que sobramos. Cuando hablaba de la desregulación de las obras sociales y qué sé yo, vinculada a la cuestión de prestaciones, ¿qué es lo que decía? Y esto yo lo escuchaba de una entrevista que le decían al presidente, que pague mejores servicios el que tiene plata, digamos. El que tiene más, paga más y tiene un mejor servicio. El que tiene menos, paga menos y tiene peor servicio. La idea de poder agarrarlo. Lo que pasa que a este gobierno el hecho del bienestar de la población no le interesa. No le interesa. Este discurso de austeridad, digamos, si uno se pone a mirar, digamos, es un discurso demagógico y, digamos, engañoso, mesiánico en algunos casos, donde plantea esta cuestión de vamos a tener un bienestar dentro de 15, 20 años, claro, usted piensa que somos todos tontos, digo, pero hay sector de la población que compra. Bueno, en esta cuestión de la austeridad, nos plantea austeridad para nosotros, porque ajusta, porque el kilo de carne, cada vez comemos menos carne. Yo lo llevo a pasear a mi hija a la carnicería, le digo, mirá, ese es un bife de costilla, le digo, ¿viste? Le digo, El mundo vegano pero contento con... claro, claro. Y bueno, ¿y ahí qué pasa esto? A nosotros nos ajusta, nosotros tenemos menos posibilidad de comer, nuestra heladera está cada vez vacía, pero ellos siguen llenándose de oro. Vos fijate el caso Adorni, vos fijate los casos de los Menem, vos fijate, digamos, cómo vienen acumulando a rajatabla un montón de plata y tienen la caraduril de poder encima seguir protegiendo. Vaya a saber qué entuerto tienen atrás y nos piden austeridad a nosotros. Es como decir, muchachos, cáguense de hambre ustedes y que nosotros mientras acumulamos. Bien. Esa es la síntesis de esta cuestión. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa de este lado? Que no estamos pudiendo confrontar ese discurso con una contraposición un poquito más enriquecedora o más atractiva. Ellos te dicen, aguanten que en 20 años vamos a ser grandes. Y tenemos que nosotros del campo popular poder confrontar esa idea, muchachos, si no hacemos algo hoy, no vamos a tener un mañana. Porque esta gente está vendiendo todo, está destruyendo todo, está desfinanciando todo. Nuestros abuelos, nuestras personas con discapacidad, las personas que tienen tratamiento para enfermedades graves, se van a ir quedando en el camino. Y la posibilidad de estudiar con el desfinanciamiento de la ley del financiamiento universitario, entre otras tantas cuestiones, está en la justicia y no pasa nada. No, digo, dieron un aumento, qué sé yo, no pasa nada, pero todo queda ahí, es como, huele muy mal todo. Huele muy mal todo. Y digo, y después tener los servirlos comunicacionales, como estamos hablando, digo, hay determinados sectores que vos lo escuchás hablar y decís, tiré una banana y no cae al piso ahí, loco. Porque ni siquiera te diría que pasa por una cuestión de plata, hay una cuestión, además de plata, una cuestión ideológica, una cuestión de decir, no me podés decir eso, sos un cómplice del deterioro que está haciendo este gobierno, del financiamiento, de la destrucción del Estado que está haciendo este gobierno nacional. Digo, y no podemos quedar callados esto, tenemos que ser asquerosamente claros con lo que se plantea. Las políticas que llevan adelante este gobierno generan muerte. Hoy estaba escuchando que la tasa de muerte más grande del país es el suicidio. 5.200 suicidios, por eso, supera a los accidentes viales. ¿Por qué? El 10% del presupuesto nacional tiene que estar destinado a llevar adelante políticas de salud mental. Solamente se están ejecutando el 1.4%.
de ese presupuesto. O sea que cuando vos le quitas presupuesto a algo tan importante, en un momento tan complejo como este, el resultado es esto, el aumento de los suicidios. Digo, y eso a este gobierno no le interesa. Los accidentes de vialidad, ¿por qué? Porque se están destruyendo ¿cómo se llama? Las rutas, las calles, las rutas, sí, para la obra pública frenada. Claro. Sí. ¿Cómo quieren hacer que el país crezca de alguna manera si tiene todo eso roto y no puede pasar nada? Y ahí vos te das cuenta cómo el discurso, que es por un lado confrontar y vivir en Narnia, y por el otro lado, la realidad concreta que tenemos nosotros y pasamos nosotros como trabajadores y trabajadoras, cuando vamos a comprar, cuando vamos al colegio, cuando vamos a hacer nuestras actividades diarias, nos damos cuenta de que la cosa es otra. Digo, ¿qué está pasando en este mundo de posverdad que nos están diciendo una cosa pero la realidad es otra? Es terrible. Por eso me parece que del campo popular nosotros lo que tenemos que hacer es poder armar discursos, entre comillas también, armar discursos concretos para poder confrontar en primera mano este tipo de cuestiones y después salir a plantear posiciones antagónicas, diferenciarnos hoy con estas cosas. Lo que tenemos que hacer es diferenciarnos. Nosotros queremos un país en donde el trabajo y la producción sean los elementos de progreso de la población, donde haya ciencia y técnica, donde haya salud, donde haya políticas públicas concretas para nuestros jubilados, para las personas con discapacidad, donde podamos empezar a recuperar nuestra soberanía, ser el garante y controlador de la política económica, de la política internacional, de la política de exportación de nuestro país, y no dejar librado a empresas extranjeras que manejen nuestros ríos, nuestros recursos, porque si no terminamos siendo una colonia. Y la verdad que no es eso lo que queremos nosotros, no es eso lo que quiere el pueblo argentino, me parece. Pero bueno, me parece que hay entre esta, ¿cómo se llama?, confusión generalizada que se hace con el bombardeos comunicacionales, entre otros un montón de cuestiones, además también tener a la gente preocupada por tener un plato de comida en la mesa también te descoloca de un montón de otras cuestiones. Digo, me parece que es importante que como referentes políticos, sociales, sindicales, tenemos que empezar a poder hablar de este tipo de cuestiones y avispar un poquito para decir que cuando nos demos cuenta, si no nos damos cuenta antes, no vamos a tener muy poco para empezar a buscar. Y nuestro país es hermoso, amplio, y tiene un montón de recursos para todos. Nos quedamos con esa última oración. Nuestro país es hermoso y podemos seguir encontrándonos. Muy interesante este diálogo, Gustavo. Finalmente, si tenés redes donde puede la audiencia también seguir estos conceptos o también ahí de los colectivos, de las asambleas que bueno, realizan hoy este banderazo federal. Sí, mira, está la campaña de emergencia, la campaña por la emergencia de discapacidad, la campaña federal por la emergencia en discapacidad. Bien. Digo, ahí tenemos información, después de las redes de nuestro frente, el Frente Nacional de Discapacidad Nuevo Encuentro, digo, las redes de ATI, también, digo, hay muchos compañeros y compañeras que nos pusimos a trabajar y pudimos acordar puntos en común para poder llevar adelante este tipo de acciones. Insisto, lo virtuoso del trabajo colectivo y lo virtuoso de la gente en la calle. Hoy vamos a llevar adelante este banderazo en distintos lugares del país, en Córdoba a las 12:30 en la Plaza San Martín, acá en Capital, en la Plaza del Congreso, después nos vamos a juntar con los compañeros y compañeras jubilados para seguir reclamando, y la idea es la lucha colectiva. El pueblo siempre salió adelante cuando se unió, puso en común objetivos y salió adelante reclamando derechos, reclamando y proponiendo. En este caso me parece que eso es lo que tenemos que hacer. No nos tienen que quitar la alegría, más allá de toda esta cuestión. Tenemos que poder encontrarnos, darnos un abrazo y meterle para adelante que las cosas van a cambiar. Muchas gracias por este diálogo, Gustavo Goyochea, desde Los Polvorines. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, compa. Abrazos ahí a la mesa. Pasó Chau. Entonces este amigo desde Los Polvorines. Bueno, banderazo federal 2:30 aquí en la Plaza San Martín. Así es, agradecemos, bueno, desde ya a Patricia Giussani, ¿no?, que estuvo en contacto. La gestión. Exactamente. Oficio de productora. Con nosotros para lo que es, como bien lo mencionabas, este banderazo a nivel
nacional. Vos sabés que a las 13 horas, si bien se reúnen es a la 12:30 acá, en Comodoro Pi, allá en Buenos Aires, Sí. se van a dirigir hacia ahí, hacia Comodoro, para llamar a una asamblea y pedir celeridad con la denuncia penal realizada por compañeros del colectivo, y además se hará entrega de un petitorio firmado para que se avance con la investigación por el incumplimiento de la ley y sus consecuencias. Bien, bien, nos vamos a sumar al banderazo federal. Bueno, una temática que está en agenda, la tocamos varios programas de la Quinta Pata, bueno, ¿no? Pensar la inclusión, la accesibilidad, bueno, esto que dijo Gustavo, ¿no? Personas que sobramos, que no entramos ahí en esa categoría, bueno, preocupante. Me quedo para preguntarle por la situación de las provincias. Viste que acá Yarlora sacó un fondo para personas con discapacidad, acompañó al sector. Bueno, cómo buscarle la vuelta también por otros lados, será motivo de otra charla. Sí, y también ahí liqueando con lo que acabas de decir, también esta no evadir, pero eso, ¿no? Empujar al lado, en este caso lo que está sucediendo este miércoles 24 de junio con el paro total, estas actividades por 24 horas, esta movilización que están haciendo los trabajadores de